Bueno, empecemos nomás, porque después tengo otra clase, así que vamos a tener que empezar. Después, si entra más tarde, ya vemos. A ver, yo le decía que la óptica tenía dos partes: la óptica de onda ondulatoria y la óptica donde la luz se trata como un rayo de luz, digamos, esa es la óptica geométrica. Entonces, hay aspectos de la óptica que sí o sí se explican por ondas, por ejemplo, que dos ondas se superpongan y puede dar una parte oscura, no se podría explicar con óptica geométrica eso. Ahora, ¿cuándo se usa óptica ondulatoria y cuándo se usa óptica geométrica? Bueno, acá en el resumen este decía, a ver, aclaremos un poquito y agrandemos la imagen a ver si se ve mejor. Bueno, nosotros sabemos que la longitud de onda de la luz es entre 4 por 10 a la menos 7 y 7 por 10 a la menos 7 metros. Es el tamaño de la longitud de ondas visible, digamos. Hay muchas ondas electromagnéticas, pero la parte visible del espectro está entre 4 y 7 por 10 a la menos 7 metros de longitud de onda. Entonces, si los tamaños de los obstáculos que se interponen en el camino de la luz, como puede ser una ranura, como interferencia, difracción, o puede ser un borde puntiagudo, un gilet, o sea, si el tamaño del obstáculo es comparable con la longitud de onda de la luz, entonces es el campo de acción de la óptica ondulatoria. O sea, tiene que ser obstáculo del orden de 10 a la menos 7 metros, obstáculo muy chiquitito, muy finito. Entonces, ahí sí o sí se explica con ondas, digamos. En cambio, si el tamaño de los obstáculos es mucho mayor que la longitud de onda de la luz, que no hay que hacer mucho mérito porque sea mucho mayor, porque es re chiquita la longitud de onda de la luz, la mayoría de los obstáculos, entonces ahí andamos bien con la óptica geométrica. De prisma, de por qué se forma el arco iris, reflexión, refracción, todos esos fenómenos, instrumentos ópticos, microscopios, telescópicos, todos se usan con la óptica geométrica. Entonces sería que el tamaño del obstáculo es mucho mayor que la longitud de la luz. Entonces, entonces acá dice, eh, en la óptica geométrica se usa la aproximación de rayo. Si, en vez de decir la luz, una onda electromagnética, la trata como un rayo de luz. ¿Y qué sería el rayo en definitiva? Es una línea recta en la dirección que se propaga la onda, sería perpendicular a los frentes de onda, una línea recta donde se está propagando la onda. Entonces, ¿y qué es un frente de onda? Bueno, cuando tenemos la onda, ese perfil de la onda, todo el lugar geométrico donde todos los puntos están en fase de la onda, ese es el frente de onda, y el rayo es perpendicular al frente de onda. Para que se entienda mejor eso, ya vamos a ver imágenes, digamos, pero por ahora le estoy mostrando definiciones. Entonces acá dice, ¿y qué es el índice de refracción? Bueno, es una propiedad óptica del medio. O sea, ¿en qué se diferencia de el agua, que el aire, que un vidrio, que un tipo de cristal que otro? Bueno, tienen diferentes índices de refracción. Entonces, ahí dice el índice de refracción, el cociente entre la velocidad de luz en el vacío y la velocidad de luz dentro de ese medio. O sea, en el vacío la velocidad de luz es siempre 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Cuando entra cualquier otro medio que no sea el vacío, entra en el agua, entra en el aire, entra en un vidrio, la velocidad disminuye. Es menor que en el vacío. Del vacío la máxima velocidad puede tener la luz. Entonces cuando entra en un vidrio, entonces la velocidad es menor. Quiere decir que cuando yo hago el cociente de C sobre B, esta es la velocidad en el medio, este va a ser un número siempre mayor que 1. Por eso hay cristales que tienen índice de reflexión 1,5, 1,4, 1,6. El agua tiene 1,33. Entonces, ¿pero qué quiere decir eso? Que la velocidad de luz en el vacío es 1,33 veces que la en el aire, 1,5 veces que la del vidrio. O sea, es como que la velocidad en el medio es C sobre N. Entonces es menor que la velocidad en el vacío. En cualquier otro medio la luz se mueve con menor velocidad. Y en el aire es prácticamente, uno dice el vacío, bueno, nunca logramos un vacío perfecto, pero se podría decir que el aire es como el vacío prácticamente porque el índice sería 1008. Entonces, ese índice de refracción vale aproximadamente 1 para el aire, entonces es como si fuera el vacío eso. Bueno, es el índice de refracción. ¿Y qué es la reflexión y refracción? Bueno, entonces, cuando el rayo de luz llega a la superficie de separación de dos medios,
Por ejemplo, arriba puede tener aire y abajo vidrio, por ejemplo, o cualquier dos medios, cualquiera. Entonces, parte del rayo que incide se refleja, rebota y vuelve al mismo medio del cual proviene, eso significa reflexión. Y parte del rayo se refracta, es decir, pasa hacia el otro medio y se desvía de la dirección original. Entonces, la reflexión especular, si esto fuera una superficie plana, lisa, entonces el ángulo incidente y el ángulo reflejado con respecto a la normal son iguales. Hay simetría. ¿Y qué es la normal? Es una línea imaginaria perpendicular a la superficie de separación, pero no hay nada ahí, es una línea imaginaria. Respecto a esa línea, el ángulo incidente y el ángulo reflejado son iguales. O sea que la ley de reflexión sería muy fácil. El ángulo incidente y el ángulo reflejado son iguales, esa es la ley de reflexión. ¿Y qué es la refracción? Bueno, el hecho que el rayo de luz se desvíe cuando pasa de un medio transparente a otro. Cambia de dirección, se desvía de la dirección original. Se puede desviar acercándose a la normal, haciendo un ángulo más chico que el incidente, o puede ser alejándose de la normal, haciendo un ángulo más grande que el incidente. Cualquiera de los dos puede ser. Pero seguramente el ángulo refractado va a ser distinto que el ángulo incidente si hay dos medios diferentes, digamos. Ahora, ahí se aplica la ley de Snell, se dice acá. ¿Qué dice la ley de Snell? Bueno, dice que N1 seno de alfa 1 igual a N2 seno de alfa 2. N1 el índice de reflexión del medio de arriba, digamos. Y N2 el índice de reflexión del de abajo. Alfa 1 el ángulo incidente y alfa 2 el ángulo refractado. Entonces yo digo N1 seno de alfa 1 igual a N2 seno de alfa 2. ¿Y alfa 2 es más grande o más chico que alfa 1? Y decir, bueno, depende cómo sean los índices de refracción. Para que un producto dé lo mismo, n por seno igual a n por seno, si n aumenta, el seno disminuye. Y el seno es directamente proporcional al ángulo. Seno de 0 es 0 y a medida que crece el ángulo, crece el seno. Es decir, si yo paso a un medio de índice de reflexión mayor, si n2 es mayor que n1, entonces alfa 2 tiene que ser más chico. Porque si el n2 aumenta, el seno disminuye. Y por lo tanto disminuye el ángulo. Eso es lo que estamos viendo ahí. Entonces, bueno, entonces quiere decir que el ángulo refractado puede ser menor que el incidente o mayor que el incidente. Todo depende cómo son los índices de reflexión. Si viene un índice de refracción y pasa a un medio de n mayor, y si pasa a un medio de n menor que el incidente, el ángulo aumenta. Entonces, inversamente proporcional el índice de refracción con el ángulo. En el medio que tenga mayor índice de refracción tiene menor ángulo con respecto a la normal. Ahora, para hacer un análisis más completo todavía, diríamos que ¿qué pasa con la longitud de onda, con la frecuencia, con la velocidad, con todo? Bueno, acá prácticamente podríamos decir que todo es inversa con el índice de refracción. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, acá tiene un error. Acá tiene que decir si N2 es mayor que N1, y acá dice si N2 es menor que N1. Y acá se escribió al revés, entonces tenés que decir si N2 es mayor que N1, que es lo que está en el dibujo, todo lo demás es menor. ¿Cómo todo lo demás? Bueno, si en el medio 1 tiene una longitud de onda, más chica. Si tenía un ángulo, bueno, el N2 es un ángulo más chico. Uno se movía con la velocidad. Si lenta, el ángulo disminuye, la longitud de onda disminuye, la velocidad disminuye. Lo único que se mantiene igual en una onda cuando pasa un medio a otro es la frecuencia. Entonces ahí podríamos decir, la frecuencia 2 es igual que la frecuencia 1. Entonces eso es lo que se ve acá. Entonces en resumen, bueno, esto no se va a entender si sacamos una foto porque acá está al revés, ahí tiene que decir N2 mayor que N1. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, si el N aumenta, todo lo demás disminuye y la frecuencia queda igual. Ya habíamos visto en las ondas que cuando pasa un medio a otro no cambia la frecuencia, pero cambia la longitud de onda, cambia la velocidad de propagación y bueno, en este caso cambia el ángulo, si hay refracción.
Entonces, si yo digo todo es inversamente proporcional a n, ya está, con eso estoy diciendo todo. Es decir, si n aumenta, todo lo demás disminuye, y si n disminuye, todo lo demás aumenta. Solo que la frecuencia es la misma. ¿Se entiende? Y acá abajo dice, supongamos que una onda viene en el vacío. La velocidad sería c, la longitud de onda sería lambda 0 en el vacío, y la frecuencia sería f0 en el vacío. Y de pronto entra un vidrio, no sé, a otro medio. Bueno, ¿qué pasa con la velocidad? Disminuye, ahora va a ser c sobre n. ¿Qué pasa con la longitud de onda? Disminuye, ahora va a ser la longitud de onda que tenía en el vacío sobre n. ¿Y qué pasa con la frecuencia? Esa va a ser la misma. ¿Se entiende eso? Entonces ahí está para qué sirve el índice de refracción. Pues acá, si el índice de refracción del cristal es 1,5, entonces supongamos que la velocidad, no nos supongamos, la velocidad del vacío es 3 por 10 a la 8. Si el índice es 1,5, 3 por 10 a la 8 dividido en 1,5 es 2. Entonces quiere decir que se mueve con 3 por 10 a la 8 en el vacío y se mueve con 2 por 10 a la 8 metros por segundo en el vidrio. Entonces es como que disminuyó la velocidad. Entonces quiere decir que la velocidad dentro del material ese es menor que la que tenía en el vacío en esa relación, C sobre N. Lo mismo pasa con la longitud de onda. Cuando pasa del vacío al cristal, se achica la longitud de onda. Y lo que se mantiene igual es la frecuencia. Entonces, cuando veamos el apunte ese, yo le voy a mandar, pero ahí corrijan esto de acá. Bueno, sigamos de acá. Ahora, ¿qué es la reflexión total interna? ¿Qué es eso? Bueno, recién vimos acá, ¿qué pasa si fuera al revés, digamos? Por ejemplo, el rayo de luz viene del vidrio y pasa al aire. O sea, estamos al revés. El N2 es más chico, porque el N del aire vale 1 y el del vidrio vale 1,5. Suponete que el N1 es 1,5 y el N2 es 1, menor que el N1. Entonces, ahí cuando pasa, el ángulo se agranda con respecto a la normal. Entonces quiere decir que si el índice de reflexión 2 es menor que el 1, el ángulo más grande, la longitud de onda es más grande en el 2, la velocidad es mayor en el 2 y la frecuencia es la misma. Esa es la relación. ¿Se entiende eso? Bueno, en este caso, que el ángulo sea grande, quiere decir que habrá algún ángulo de entrada para el cual el refractado da 90. O sea, suponete, digamos, entra con 30 grados, sale con 50. Entra con 40, sale con 70, por poner un ejemplo. Y va a llegar algún ángulo que entre y este salga con 90. Bueno, el ángulo incidente para el cual el ángulo refractado es 90 grados se llama ángulo límite o ángulo crítico. Quiere decir que para ángulos mayores que ese el rayo ya no pasa al otro medio, solo rebota y vuelve al medio del cual proviene, entonces ya no hay refracción. Entonces, en estos casos, el máximo ángulo para el cual el rayo pasa al otro medio se llama el ángulo límite o crítico. ¿Y cómo se lo saca? Bueno, en la ecuación esta yo tenía que poner que alfa 2 vale 90 y despejar el alfa 1. Si yo conozco los dos índices, entonces va a quedar seno de alfa 1 en 2 sobre n1, porque el seno 90 vale 1. Y hago arco seno de n2 sobre n1 y eso me va a dar el ángulo límite o ángulo crítico, que es el ángulo máximo con el cual puede entrar y todavía seguir pasando hacia el otro lado. ¿Se entiende eso? Claro, la normal no es ni imaginaria, no hay nada ahí, pero siempre decimos con respecto a la normal, el ángulo de la ley de Snell, porque la ley de Snell dice, la ley de refracción dice n1 seno de ángulo 1 igual a n2 seno de ángulo 2. No estamos demostrando dónde sale, estamos diciendo nomás cuál es la ley. Entonces, voy a decir, ¿qué es alfa? Bueno, alfa es el ángulo que hace el rayo con respecto a la normal o a la perpendicular a la superficie de separación. Entonces, por ejemplo, acá decíamos, suponete, yo estoy dentro del agua, por ejemplo, y apunto para el aire allá. Entonces, yo tengo acá, como si tuviera una linternita ahí, apunto, entra con 10 grados, sale con 20, ponele.
Entra con 20 grados, sale con 40. Entra con 30 grados, sale con 60, ponele, qué sé yo. Bueno, va a llegar un momento que va a entrar con algún ángulo y va a salir con 90. Bueno, cuando el ángulo de salida es 90 es porque ya es el ángulo crítico. Entonces, ¿cómo se saca el ángulo crítico? N1 es a seno del ángulo crítico como N2 es a seno de 90. O sea, cuando el alfa 2 sea 90, el alfa 1 es el ángulo crítico. Entonces yo hago arco seno de N2 sobre N1 y eso me da el ángulo crítico. ¿Se entiende eso? Bueno, por ejemplo, vamos a ver un poquito de... hacemos un lío para el horario. El otro chico me dice, solo puedo a las 8, pongo a las 8 y no entra. Y bueno, eso, vamos a ver. Veamos de acá. Pero nosotros no podemos perder tiempo, ya cuando sea el... Así que estén o no estén, tenemos que ir dando las clases. El otro chico rinde final en diciembre, pero no rinde igual que ustedes, no rinde parciales. Pero bueno, está viendo todo junto con ustedes. Ahora, veamos acá. Eh, acá. Fíjense lo que expliqué recién. Acá tengo dos medios. En este simulador yo puedo elegir los medios. Yo puedo poner, por ejemplo, este dice agua y el otro dice aire o vacío, digamos, ponerle. Entonces, ¿qué pasa si el ángulo incidente es 0 grados? Bueno, sí, de largo, porque seno de 0 y el otro es seno de 0 también, 0, o sea, es un ángulo muy particular. Si entra en dirección a la normal, pasa de largo, no se desvía. Pero bueno, la idea es que tenga un ángulo de entrada. Entonces digo, a ver, supongamos que entra con 30 grados, ponerle o algo así. Bueno, si entra con cierto ángulo ahí, yo voy a tener el ángulo de salida. Si uno tuviera calculadora a mano y pone 1 es a seno de 28 como 1,33 es a seno de alfa 2 y despeja alfa 2, le va a dar 20,7. ¿Se entiende lo que digo o no? O no puedo poner 30 exacto, bueno, no importa el ángulo que ponga, pero la idea es esa. Entonces ponerle, decir, bueno, entra con 40, sale con 28,9, casi 29. Entonces, esa es la idea. Entonces, yo voy aumentando el ángulo incidente, va aumentando el ángulo refractado, pero siempre va a ser más chico. Entonces, cuando yo quiero comprobar estos resultados, yo tengo que poner N1 vale 1, N2 vale 1,33, que es el agua. Si alfa 1 vale 40, calcule alfa 2. Y eso me va a dar 28,9. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, y algo que es más tonto, el ángulo reflejado. Bueno, ya sabemos, digamos, si entra con 40 va a ser 40. O sea, lo que está con verde es el rayo reflejado. Y lo que está con amarillo, el rayo refractado. Entonces, si entra con 40, se refleja con 40 y se refracta con 28,9. O sea, ¿tiene que haber una cosa o la otra? No, puede ser que un rayo de luz llegue y parte se refleje y parte se refracte. A veces que una de las dos es más importante que la otra, pero pueden pasar las dos cosas. Puede pasar que se refleje un poco y se refracte otro. Ahora, ¿y qué pasa si cambiamos? Pongamos, en vez de agua, este le va a poner un vidrio. Y bueno, y este en vez de agua le pongamos, no sé, vacío. Bueno, ahora tenemos arriba un índice de 1,45 y abajo un índice igual a 1. Entonces el ángulo se tiene que agrandar con respecto a la normal. Entonces yo digo, si en N1, que es más grande, que vale 1,45, entra con un ángulo de 40, en el N2, que vale 1, sale con un ángulo de 68,8. Es decir, como estábamos diciendo, si pasa de un medio a otro de índice de refracción menor, el ángulo se agranda. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo sacaríamos el ángulo límite? ¿Tienen a mano una calculadora o no? Bueno, suponete que yo ponga N1 es 1,45 a seno de alfa 1 y N2 1 a seno de 90. Entonces,
Yo lo que tendría que hacer es 1 dividido en 1,45 inversa seno. Entonces, 1 dividido en 1,45 inversa seno. A ver, ¿qué te da eso? Y 1 dividido en 1,45. Yo no quiero sacar. Y te estoy diciendo. Bueno, ahora sé inversa seno. Shift seno para ver cuántos grados es el ángulo. Bueno, suponete, lo que estamos haciendo es esto. Voy a decir, N1 es un ángulo crítico como N2 a seno de 90. Entonces, cuando yo quiero sacar el ángulo crítico, sería, como seno 90 vale 1, eso no lo pongo. Entonces yo digo, seno del ángulo crítico es N2 sobre N1. Entonces, el ángulo crítico es arcoseno de N2 sobre N1. Entonces sería 1 dividido en 1,45 arcoseno. ¿Se entiende o no? Y eso da 42 y algo, así está o no. Bueno, quiere decir que hasta 42 grados el rayo pasa al otro medio, con un ángulo más grande, pero pasa. Pero para ángulos mayores que 42 ya no va a pasar. Pues, ¿y qué va a pasar entonces? Y bueno, yo puedo ir jugando con el ángulo este. O sea, yo puedo poner acá, por ejemplo, yo puedo poner el ángulo, eh, entra con 14 grados, sale con 20,5. Entra, lo hago un poquito más grande, entra con 26 grados, sale con 39 y lo sigo agrandando. Entra con 41 grados, sale con 72 y así. Bueno, cuando llega a 42, el otro va a salir 90 ya. Se lo sigo agrandando un poquitito más. 76, un poquitito ahí. Y ahí ya me pasé. Pone que ya sea más de 42. Entonces el rayo ya no pasa. ¿Y qué hizo? Rebotó con el mismo ángulo que entró. O sea, si entró con 45, se reflejó totalmente y salió con 45 y ya no hay un rayo refractado. Bueno, eso significa reflexión total interna. O sea, si el ángulo incidente es mayor que el crítico, que era 42 y algo, entonces el rayo ya no pasa al otro medio, solo se refleja y vuelve al mismo medio del cual proviene. ¿Se entiende? Ahora, pero ¿cuándo hay reflexión total? Y cuando proviene del índice mayor, va del 1,45 al 1. Si fuera al revés, no habría ángulo límite. O sea, si yo a este pongo al revés, pongo vacío, y a este le pongo vidrio, bueno, el ángulo se va achicando, entonces no va a haber nunca un ángulo que no pase, todos van a pasar porque el ángulo refractado es más chico. ¿Se entiende? Entonces, la reflexión total interna es cuando el rayo proviene del índice más grande y va hacia el más chico. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿qué tiene el diamante particular? El diamante es un índice impresionantemente grande, 2,43 tiene el diamante. Luego vamos a pasar de diamante al vacío. Bueno, el ángulo límite es chiquito. O sea, yo tendría que poner 1 dividido en 2,43 inversa seno. A ver, saca el ángulo límite del diamante. ¿Cuánto daría? Inversa seno de 1 sobre 2,43. ¿Cuánto da? Están demorando mucho. 24, como hay algo. Bueno,
más de 24 grados ya no pasa. Entonces como que la mayoría de los rayos quedan atrapados dentro del diamante. Por eso es tan brilloso, sí, tanto, porque como tiene un ángulo límite chiquitito, para la mayoría de los rayos ya no sale, queda atrapado adentro. Entonces, ahí yo tengo 21 y sale con 21, pero si yo lo agrando un poquito más esto, ahí ya lo pasé de 24 y ya rebota nomás. ¿Se entiende o no? Entonces, cuando el índice de reflexión es grande, el ángulo límite es medio chico nomás. Y ahí ya está rebotando totalmente. Con 30 grados ya rebota. Porque el ángulo límite era 24, 20 y algo por ahí. ¿Se entiende? Bueno, esa era la idea de qué es la reflexión total interna. Entonces, pues sí, el ángulo de reflexión total interna. Bueno, el ángulo para el cual el rayo ya no pasa hacia el otro medio. Pero se da solo en el caso de que el rayo provenga del medio de n más grande. Provenga de dentro del agua y pase al aire. Del aire al agua siempre va a pasar. Por ejemplo, si yo estoy dentro de la pileta y estoy mirando para afuera, bueno, es como que se refracta y veo ahí, veo desviado un poquito el rayo. Y va a llegar un momento que yo voy a mirar en esta dirección y no voy a poder ver para afuera. Solo voy a ver el fondo de la pileta reflejado acá. Ya no se va a ver para afuera en esa dirección porque ya superé el ángulo crítico, límite. En estas direcciones vería para afuera y una dirección que supere el ángulo crítico ya no veo hacia afuera. Solo hay reflexión total interna. Esa es la idea. Bueno, la otra cosa es que es un medio dispersivo. Y después vamos a ver de los apuntes de la cátedra, pero ahora estoy mostrando un resumen de todo un poco. Entonces, un medio dispersivo es cuando no hay un índice de refracción único para el material, sino que el índice de refracción depende de la longitud de onda. Por decirlo de otra manera, depende del color. No se desvía lo mismo una luz azul que una luz amarilla que una luz roja. O sea, porque cada una tiene una velocidad de propagación diferente si el medio es dispersivo. Cuando hay un medio dispersivo, como puede ser un cristal de un prisma, por ejemplo, no se propaga con igual velocidad la luz violeta que la luz amarilla que la luz roja. Y eso hace que los índices de refracción se hagan distintos, porque es C sobre velocidad. Si las velocidades son distintas, los n son distintos. El que tenga mayor velocidad va a transición. Entonces hay un índice de refracción así. Ponele esta curva que es... Este es un determinado cristal, digamos. Pero, no, yo digo, no tiene N1,5, no. Tiene 1,52 para un color, 1,50 para el otro y 1,48 para el otro. O sea, el mismo material, el mismo medio, el mismo cristal, pero tiene diferentes índices de reflexión para cada longitud de onda. Entonces, por lo tanto, cuando yo aplique la ley de Snell, si el N2 es distinto para cada color, el alfa 2 va a ser distinto. ¿Y eso qué significa eso? Que los rayos de diferentes colores van a salir con ángulos diferentes. Bueno, ahí va la particularidad que la luz blanca es la combinación de todos los colores. Entonces, si yo ilumino con luz blanca, cuando esa luz blanca pase del aire a un prisma, que es un medio dispersivo, cada color va a tener una velocidad diferente dentro del prisma y cada color se va a desviar a un ángulo distinto. Entonces se van a separar los colores y va a quedar como un arco iris. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, más que decirlo, mejor es verlo. A ver, veamos un simulador de eso. Bueno, acá. Bueno, busquemos acá. Entonces, acá, por ejemplo, acá tengo el prisma. Acá yo puedo elegir la longitud de onda. Va desde 4000, que sería violeta, voy subiendo un poquito de azul, subo un poquitito, ya es verde, subo un poquitito, ya es amarillo, un poquitito naranja y un poquitito rojo. Entonces, hay una relación entre el tamaño de la longitud de onda y el color de la luz. Entonces, hagamos el menor longitud de onda, violeta.
Bueno, el violeta viene, pasa por el prisma y se desvía cierto ángulo. Entonces ahora yo lo pongo rojo. Si yo lo pongo rojo, el ángulo es distinto, se desvió diferente que el violeta. Entonces, según la longitud de onda, el ángulo de difracción es distinto. Es el amarillo, este el verde, este el azul, este el violeta. Entonces, cada uno, entonces, ¿qué pasa cuando ilumino con luz? Viene todos los colores simultáneamente. Y pasa eso. O sea, digamos, viene luz blanca y como cada color se desvía a un ángulo diferente, termina saliendo como un arcoíris de color, que seguramente eso es lo que pasa con la lluvia, digamos, viene la luz blanca del sol y la onda de lluvia hace las veces de prisma ahí y hace que los colores se separen y se ve como un arcoíris. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál es el más desviado y cuál es el menos desviado? Bueno, habría que ver cómo es el n con el longitud de onda. O sea, ¿cómo sabría yo cuál se desvía más, cuál se desvía menos? Entonces, acá la norma y el más desviado es el violeta. Entonces, cuando nosotros vemos acá, este es el apunte de la cátedra, si lo vamos alternando con lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, ahí está la luz, lo que estamos viendo recién, los colores, violeta 400 nanómetros y rojo 70. Es lo mismo que estamos viendo recién. Entonces, esto es lo que veíamos recién. Estos son diferentes tipos de cristales. Un cristal de silicato, otro de borato, otro de cuarzo, otro de fluorina. Bueno, pero todos tienen en común que no tienen un único índice de refracción, sino que el índice de refracción va cambiando con la longitud de onda. Entonces, el que tiene menor longitud de onda tiene mayor índice de refracción. O sea, siempre va a tener mayor índice de refracción el violeta que el rojo. Entonces, por ejemplo, si el violeta tiene índice de 1,52, puede tener 1,48 y además tiene 50. Entonces, estamos, pues el violeta 1,52, el amarillo 1,50, el rojo 1,48. O sea, ¿y en qué influye eso? Bueno, N es C sobre B. Entonces, el que tenga menor velocidad tiene mayor índice de refracción. Entonces, el más chiquitito tiene menor velocidad, tiene mayor índice de refracción. Entonces, esto es lo que vemos acá. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la ley de Snell? N1 seno de alfa 1 a N2 seno de alfa 2. Si N es más grande, desvía un ángulo más chico. Entonces, esa es la idea. Pero bueno, la esencia es que cada color se desvía distinto. Ya después analicemos cuál es más chico, cuál es más grande. Entonces hace que la luz blanca se separe y aparezcan los diferentes colores porque cada uno se desvía un ángulo distinto. Eso se llama la dispersión de la luz. Entonces, la dispersión es el hecho de que la velocidad de propagación depende de la longitud de onda, entonces son diferentes velocidades, pero todos son menores que la velocidad del vacío, pero son distintas entre sí. Entonces, cada color tiene una velocidad diferente, y si tiene una velocidad diferente, va a tener un índice de refracción distinto también. Entonces, el que tenga más velocidad va a tener menos índice de refracción. Entonces, debe ser que el rojo tiene más. O sea, vamos viendo así, esa es la curva. Bueno, esto estamos así, y esto decíamos que se anda 0 sobre n, es lo que decíamos recién. Bueno, sigamos de acá. Bueno, ahí está la reflexión. Respecto a la norma, tiene mayor índice de reflexión que la A y tiene un ángulo más chico. Esa es la idea. Entonces, la ley de reflexión, los ángulos son iguales, y la ley de refracción, NA seno de alfa, NB seno de alfa B, lo mismo que vimos recién. ¿Se entiende eso? Y abajo es lo que estamos viendo. Si NB es mayor que NA, el ángulo más chico. Si NB es menor que NA, el ángulo más grande.
Y si NB es igual que NA, sigue derecho, no, el ángulo es el mismo. O sea, si incide normal, no se desvía nada. Bueno, eso es lo que veíamos acá. Un rayo orientado a lo largo de la normal entra con 0 grados y sale con 0 grados, entonces no se desvía. Eso es lo que veíamos acá. Una pregunta teórica que decía, ¿por qué cuando un lápiz se lo introduce en un vaso con agua parece quebrado? Entonces, yo digo, ¿cómo es esto? El lápiz es este. Entonces, cuando yo lo introduzco ahí, esa, esto que ve con la profundidad aparente, agarremos la puntita del lápiz. Entonces, si yo hago como la puntita del lápiz como si fuera un objeto, entonces viene un rayo, pasa del agua al aire y se desvía. El otro rayo pasa del agua al aire y se desvía. Entonces, esos desviados, si yo los... Y el ojo, los, la profundidad aparente, que la profundidad aparente de un objeto no es la real, digamos, porque yo estoy viendo los rayos refractados, no estoy viendo los rayos verdaderos que han salido del objeto. Y esos rayos refractados se cortan y da la impresión que el objeto tuviera menor profundidad, entonces como que la punta del lápiz se vería ahí. Y entonces ahí se lo ve como quebrado. Bueno, esa era la idea de por qué un lápiz sumergido en agua parece quebrado, porque la parte sumergida está a menor profundidad que la que realmente está y entonces pareciera que da la sensación que lo quiebra el rayo. ¿Se entiende? Bueno, esa era profundidad aparente, llamamos cosita de eso. Acá lo que veíamos de los apuntes de la cátedra, eso es el ángulo crítico. Bueno, lo mismo que explicamos recién, que los ángulos, si viene de un medio de índice mayor, el ángulo se va agrandando hasta que llega un momento que el refractado sale 90 y el incidente es el crítico y se lo saca así, el cociente de los n. Fíjense que voy a decir, ¿cuál n pongo arriba? Y si el seno fuera un número mayor que uno, no habría ángulo. Sí o sí, tiene que ser que el índice más grande tiene que estar abajo, cosa que el cociente sea menor que uno y salga un ángulo crítico. ¿Y qué quiere decir que el NA esté abajo? Que el NA es el más grande, o sea que el índice del cual proviene el rayo es más grande que el otro. Y por eso tiene que ser así, porque si no, no puedo sacar un arco seno un número mayor que uno. ¿Se entiende eso? Bueno, estas son explicaciones. Esos son los rayos de luz que vienen. Yo lo apunto acá y veo que el rayo no pasa para el aire, sino que rebota como si tuviera reflexión total interna. Eso hacíamos un experimento con los punteritos láser, así. Una pecerita y apunté el puntero, ángulo y lo ves que rebota y vuelve. Ahí quiere decir que llegó al ángulo crítico límite. ¿Se entiende? Bueno, entonces eso es lo que estamos viendo. Para cada tema necesitamos 2 clases por lo menos, pero ahora estamos viendo ponerle la mitad, un poquito más. Y entonces el jueves veríamos la otra parte y completamos todo lo de esto y veríamos algunos ejercicios, que no hay muchos ejercicios de tema, hay más ejercicios de espejo esférico, lente, todo eso. No hay tantos ejercicios de esta parte, pero ya vamos a ver algunos. Entonces, acá, a ver, pongamos acá algún ejercicio, a ver. Bueno, estos ponían 3 materiales, por ejemplo, este un material, este otro y este aire, 3 distintos, glicerina, vidrio, aire. Entonces yo lo sigo al rayo, pasa la glicerina al vidrio, del vidrio al aire, y yo iba sacando todos los ángulos, aplicando la ley de Snell, bueno, así se podía haciendo. Pero bueno, esa es la idea de aplicar la ley de refracción, pero algún problema que tenga 2 o 3 medios, voy viendo esa parte. Entonces, acá,
Bueno, esto vamos a tratar de explicar, a ver si se entiende. Un ejemplo de parcial de refracción. Con un ángulo de 45 con respecto a la normal. El medio que rodea el cubo es aire. Determine el valor mínimo del índice de refracción que debe tener el cubo para que se produzca reflexión total interna en la cara inferior. Me parece un trabalengua, pero ya vamos a explicar a partir de un dibujo así. A ver. Yo tengo un cubo de un vidrio, que no sé qué vidrio es, y aquí sale con un cierto ángulo alfa 2. Y luego entra en la cara de abajo con otro ángulo que sería 90 menos alfa 2. ¿Se entiende o no? Porque los ángulos interiores de un triángulo son 180. Entonces, este ya es 90, el ángulo recto. Entonces, entre los otros dos tiene que sumar 90. Entonces, si este es alfa 2, el otro, el alfa 3, sería 90 menos alfa 2. ¿Se entiende? La constante sabemos el ángulo del vidrio. Bueno, yo aplico la ley de Snell en este punto. N de es a seno de al 3, como N de aire que vale 1 es a seno de 90, porque estamos en el ángulo crítico. Ese es aire, está 90. Entonces, en el vidrio, seno de alfa 3 es 1 a seno de 90. Entonces, esto sería 1, porque seno de 90 también vale 1. Bueno, y la otra sería acá, en este. N del aire, lo que haríamos en esta parte, como N del vidrio va a ser seno de alfa 2. Entonces, es un 1, parece fiero el número ahí, pero es 1 es a seno de 45, como N del vidrio a seno de alfa 2. ¿Se entienden las dos leyes de Snell que hemos hecho ahí? Es una ley de Snell acá y una ley de Snell aquí. Entonces, en la de arriba tengo aire y vidrio. Entonces, N del aire que vale 1 es a seno 45, como en el vidrio es alfa 2. Alfa 2 no lo sé. Y ahora tomamos la ley de Snell acá abajo, que ahí es el ángulo crítico. Entonces digo, N del vidrio a seno de alfa 3, como 1 es a seno 90. Es el ángulo crítico. Bueno, y quedamos con esta ecuación. Pero acá estamos complicados en la ecuación porque yo tengo alfa 3 y alfa 2. Yo tengo una solidez, o sea, tengo tres incógnitas. Alfa 3, alfa 2 y N del vidrio. Dos ecuaciones con tres incógnitas no se puede resolver. Pero yo sé que hay una alfa 2 y alfa 3. Alfa 3 es 90 menos alfa 2. El alfa 3 es 90 menos el alfa 2. Entonces, alfa 3 le pongo 90 menos alfa 2, va a quedar seno de 90 menos alfa 2. Pero seno de 90 menos alfa es coseno de alfa. Entonces esto es 1. Seno de alfa 3 es 90 menos alfa 2. Pero seno de 90 menos alfa 2 es coseno de alfa 2. Porque en el vidrio, por coseno de alfa 2 igual a 1. Entonces, ahí ya estaría sacando alfa 2 y voy sacando esto. Entonces, yo lo quiero resolver, a ver si lo puedo resolver. Y de este yo tenía 1 seno 45 con el vidrio igual a seno de alfa 2. Ya tendría una ecuación de alfa 2 y otra ecuación de alfa 2 acá. Acá no está terminado. Pero yo tenía las dos ecuaciones y al dividir mi número, no está muy explicado acá, pero yo tenía que poner la primera ecuación, 1 igual en el vidrio coseno de alfa 2. Si yo hacía división miembro a miembro, en el vidrio con el vidrio se iba y esto quedaba tangente de alfa 2. Y acá me quedaba un número. Yo hacía arco tangente y sacaba alfa 2. ¿Se entiende más o menos lo que digo? Una vez que tengo alfa 2, ya puedo sacar en el vidrio. Entonces, lo que tendría que pasar en limpio, y no está claro acá, es, imaginen la primera ecuación.
1 sería todo esto, es igual a n el vidrio coseno de alfa 2. ¿Por qué digo coseno de alfa 2? Porque es seno de 90 menos ese coseno de 2. Entonces me queda 1 en el vidrio coseno de alfa 2. Y el otro me queda 1 seno de 45 en el vidrio seno de alfa 2. Entonces yo lo divido en el vidrio y de ahí viene completa la casa o no. A ver acá. Bueno, ya le voy a mandar unos apuntes de esto, pero saquen una foto ahí a ver si se ven. ¿Sacan de ahí? ¿Va? ¿Está corrido? Ya lo corrí ahí. ¿Sale corrido ahí? Bueno, ese y después del otro lado. Bueno, ahora, bueno, saquen esa parte. Pero esa hay que pasar en limpio, no está clara ahí. Solo que yo le expliqué medio oralmente nomás cómo se lo terminaba de hacer. ¿Ves? Sería un problema de reflexión, reflexión total interna, una cosa así. Entonces, ya vamos a ver la próxima clase un poco más de ejercicio, porque no queda mucha teoría, pero sí queda práctica para hacer un poquito. Pero hemos tratado de ver la mayor parte de la teoría hoy. O sea, de qué se trata, qué es la reflexión, qué es la refracción, qué es la dispersión, por qué los colores se separan. O sea, todas esas cosas, cómo funciona el prisma, por qué se forma el arco iris. Bueno, todo eso estuvimos viendo ahí. Entonces, después hay ejercicio para practicar, que veamos un poco más de práctica en la próxima clase. Y seguramente que en la próxima clase van a dar espejo esférico y lente. Pues. Estos son los espejos esféricos y los ejercicios de lente, que esto hay muchos problemas de parciales así. Lente, sistema de lentes, espejo. Bueno, ese debe ser el práctico que viene. Pero bueno, por ahora estamos viendo el práctico de esta semana. Entonces, y hasta ahí llegará el parcial, quiero creer. Vamos a ver. Entonces, estamos viendo eso. Bueno, por lo pronto, dejemos por acá. Ya le voy a mandar un PDF de esto, alguna clase grabada para que vean un poquito. Y vemos el jueves, seguimos viendo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, profe. Bueno, nos vemos entonces. Ya le voy a mandar eso. Dale, hasta luego. Bien, profe, gracias.